¿cierto? Comencé la grabación para que pueda quedar el registro y los demás compañeros puedan ver la clase, la sesión de acompañamiento. Entonces, si nos fijamos aquí, tenemos incrementos y tasas de cambio, ese es el tema, ¿cierto? Y lo primero que les propongo hacer, yo no sé si la profe les mandó una guía o no, les mandó una guía sobre esto. De incremento Dejó un aún no. ejercicio. Ya. Entonces, acá tenemos algunos ejercicios. El incremento ustedes lo denotan con este triangulito, ¿o no? Sí, con delta. Así denotan el incremento, ¿no? Sí. Ya. ¿Y qué se entendía por incremento? La variación. Es como una variación, ¿cierto, Valentina? Eso pasa con el valor absoluto, con el valor absoluto es como muy similar, ¿ya? Pero en realidad una variación justamente de un X, justamente es decir una diferencia entre el X2 y el X1, ¿cierto? Nada más que eso. Entonces, por ejemplo, aquí me piden determinar los incrementos de las siguientes funciones, así como la tasa de cambio promedio para los intervalos dados. ¿Qué es la tasa de cambio promedio? Porque ya sabemos lo que es un incremento, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la tasa de cambio promedio? Me parece que es una razón que se da por dos magnitudes, pero la profesora explicó, según un ejemplo, que esa razón tenía una interpretación. O sea, el resultante tenía una interpretación, que básicamente era que, por ejemplo, si quedaba dentro de una tasa de cambio promedio que salía como 3/4, se interpretaba como que cada 4 unidades reflejaban un cambio en el numerador, algo así. Claro. Sí, ¿y definió cómo era la tasa de cambio, Rosemary? Puso una definición matemática. ¿Tú la recuerdas cuál es? Es que no quisiera usar otra que la La profesora... leo tal cual porque la tengo aquí. Es cortita. Dice, la tasa de cambio promedio de una función f sobre un intervalo de x a x más el incremento de x se define por la razón incremento de y sobre el incremento de x. Por tanto, la tasa de cambio promedio de y con respecto a x es, y pone una fórmula, ¿cierto? ¿Cierto? Eso, esa fue la definición matemática. Ya, ¿y la fórmula la tiene? La fórmula era delta I Incremento partido en de delta y X. sobre incremento de x es igual a la función de x más incremento de x menos la función de x sobre el incremento de x. De acuerdo. Es la función De x evaluada en x más el incremento de x menos menos función de x sobre incremento de x. Perfecto. Ahí tenemos la tasa de cambio promedio. Mira, esto, cuando nosotros comencemos a derivar, ¿cachai? Nosotros primero vamos a aprender a trabajar con los límites, pero cuando aprendemos a derivar, lo que estamos derivando en realidad es esto. Aquí nosotros, por ejemplo, a esto nosotros le ponemos un límite, ¿ya? Y nosotros vamos a tener una derivada, y la derivada es, la interpretación geométrica es como la pendiente de una recta tangente que pasa por un punto, pero en rigor tiene que ver con el crecimiento, ¿cachai? Con el crecimiento. ¿Cómo se determina el crecimiento? Por ejemplo, Rosemary, lo que la profesora decía del 3/4. Por ejemplo, ¿qué pasa si una tasa de cambio promedio es 3/4? ¿Cachai? Eso significa que está creciendo, por ejemplo, si estamos hablando de una población, tiene un crecimiento de 3/4, significa que tiene un crecimiento del 75%.
¿cachai? Si está 4 de 4, entonces está por el 100%, si tú lo enfocas, por ejemplo, a crecimiento poblacional. ¿Te fijáis? También lo podéis asociar a incremento económico. Entonces las tasas de cambio tienen que ver con eso, tienen que ver de cómo esto va a variar en un pequeño intervalo. ¿Cachai? Porque, por ejemplo, supongamos que tenemos aquí una recta, ¿ya? En donde aquí está nuestro x1 y aquí está nuestro x2. ¿Ya? Se supone que nosotros aquí vamos a tener la variación de x, que va a ser x2 menos x1, ¿cierto? Esa es la variación del x. Pero ¿qué pasa si este x cada vez se hace más pequeño? ¿Cachai? ¿Qué pasa si este x2 se hace cada vez más pequeño? Ya, por eso dijo que se acerca al Exacto. Claro, se acerca. Entonces lo que uno analiza, lo que uno quiere analizar con este incremento, ¿cierto? Es primero lo que incrementaron las variables, ¿sí? Y segundo, cómo influyeron estas variables en la función, ¿cachai? Porque, por ejemplo, estamos hablando aquí de solamente el eje X, ¿cachai? Pero cuando nosotros tenemos una función asociada, entonces le tenemos que poner los dos ejes. Entonces, si tenemos el eje X y tenemos el eje Y, ¿cachai? Entonces este incremento, estoy hablando geométricamente de lo que significa el incremento, ¿cachai? De lo que es el incremento o cómo lo podemos visualizar. O sea, aquí nosotros ya vemos que tenemos un incremento, ¿cierto? Delta X, ¿sí? Pero ese incremento, por ejemplo, si nosotros tuviéramos una función, voy a hacer la función más, no sé, ahí. Si nosotros tenemos ese incremento, entonces fíjate, ese x1 llega a este punto en la función, a este punto lo toca. Este x2 toca a ese punto en la función. ¿Cachai? Entonces, si esas funciones nosotros revisamos sus imágenes, entonces la variación que tuvo X también produjo una variación. ¿Dónde? Mira, esto es... Exactamente. Este es el F, este es Y, este es X, ¿cierto? Aquí está la imagen del X1 y ahí está la imagen del X2, ¿cierto? Entonces, fíjate, ¿qué pasaría si nosotros hiciéramos el F de X2 menos el F de X1? O sea, lo que nosotros hacemos con esto es hacemos una variación de X, perdón, una variación de la función. Y una variación de la función en realidad sería una variación de Y, ¿cierto? Porque está variando esto en el eje Y, esto es lo que está cambiando, ¿cachai? Entonces, si cambia eso, fíjate, ¿qué pasaría si el X2 está más cerca? Pongamos el X3, por ejemplo. Ya, el X3 llega acá, y fíjate lo que nos va a pasar. F de X2 se reduce. O sea, se reduce, ¿cierto? Supongamos que F de X3, llamémosle F de X3. ¿Cachai? Entonces, por ejemplo, aquí yo lo que puedo concluir, que la variación, a ver, yo puedo concluir, por lo tanto, la variación de F de, a ver, ¿cómo lo coloco? Esta primera variación, esa le voy a poner F1, entonces, aquí, ya, esta la vamos a poner F1, y a la siguiente variación, a la de F de X3 menos F de X1, le vamos a poner el delta F2, ¿ya? Entonces aquí lo que concluimos, que el delta de la variación de la función 1 es mayor que la variación de la función 2. ¿Cachai? Entonces, por ejemplo, ahí, no sé, yo le estoy poniendo cualquiera, y en ese ejemplo cualquiera, la intención es poder observar
¿cierto? Poder observar. Eso te puede servir, no sé, para algún contexto, ponte tú. En algún contexto tú quieres, no sé, analizar cuál es la variación que produjo, no sé, el aumento de, no sé, $1 o en el precio del cobre, por ejemplo. Porque son muchos kilos, ¿cachai? Entonces, si varía esto, sube $1 el kilo de cobre, imagínate cuánto tienen que pagar cuánto suben las toneladas de cobre que se importan. Rosmario, ¿usted iba a hablar algo? No, ya me acordé un poco también cuando se hizo los ejercicios de la función exponencial y veía algunos trabajos, bueno, por mi cuenta, ¿no? Donde justo en este tipo de función se hablaba del incremento. Claro, sí, exactamente. Dado esto, y dicho estas cosas, entonces no sería muy difícil, ¿cierto? Tomar esto, llevarlo a la próxima página y poder comenzar a revisar cuáles son los incrementos. Ya, mira, aquí hay unas funciones que no son tan complejas, pero generalmente uno hace, hola, uno hace el primero, ya, ustedes hacen los demás. Entonces, si tengo que la función es igual a 2x más 7, me dan que x va a ser igual a 3 y que la variación de x es igual a 0,2. Ok, necesito encontrar los incrementos, ¿eh? Los incrementos y ya, hago eso porque así ahora puedo ahí, ¿cachai? Ya. ¿Qué estábamos diciendo? Ya, me piden encontrar los incrementos y ¿qué más me piden encontrar? La tasa de cambio promedio. Dijimos que el incremento venía dado por x2 menos x1. Pero el incremento lo tenemos aquí, porque el incremento se da por el delta x. Entonces los incrementos ya están. ¿Cachai? Ah, pero no nos piden los incrementos de los x. ¿De qué nos piden? Los incrementos de las siguientes funciones. Ah, perfecto. Entonces, hay dos caminos que tenemos que recordar. Primero que todo, vamos a pensar en que el incremento de x se supone que es x2 menos x1, ¿cierto? Entonces tengo un incremento positivo. Si el incremento es positivo, eso quiere decir que el x2 va a ser mayor que el x1. Esto es un incremento positivo. Si el x2 es menor que el x1, hay como un desincremento, es como un incremento negativo. ¿Sí? Acá hay un incremento positivo. En este caso, el incremento es positivo. En todos los casos parece que el incremento es positivo. Entonces, bueno, el primer camino es decir, claro, el incremento es 0,2, el x2 no vamos a saber cuál es, sí sabemos que x1 vale 3, porque como el incremento es positivo, ¿cierto? El x2 va a ser mayor, ¿sí? Por tanto, va a ser nuestra incógnita. Para eso me sirve saber si el incremento es positivo o negativo, por ejemplo, para saber cuál es el x que te dan aquí. ¿Cachai? Porque si aquí me dicen este es el x2, entonces el x1 me sale, entonces si la diferencia es positiva, aquí me va a salir negativo esto, pues, ¿cachai? Entonces esto va a ser 3,2 igual a x2, ¿ya? Entonces, esto de aquí me lleva a analizar cuál es el incremento de la función, ¿ya? El incremento de la función vendría dando, lógicamente, siguiendo el mismo orden, perdón, sin la variación, porque aquí lo que quiero analizar es justamente S menos S, ¿sí? Pero por otra parte, los quiero problematizar también, es la idea, ¿no? Y quiero preguntar,
tengo que escribir bien lo que quiero preguntar. Quiero preguntar, aquí, a ver, f de x será igual a delta fx. ¿Me explico con esa pregunta o no me explico con esa pregunta? Díganlo, por favor. ¿Con lo que les estoy preguntando ahí? Ya. Vamos desglosando un poquito eso. A ver, vamos a analizar el incremento de la función. F de x2. Sabemos que la función es 2x más 7. Sabemos que la función es 2x más 7. Entonces, f de x2 va a ser 2 por 3,2 más 7 menos 2 por 3 más 7. Esto es 2 por 3 son 6, 2 por 2 son 4, serían 6,4 más 7. 13.4. 13,4 menos, esto 13. es 2 por 6, 12, 13. Por lo tanto, el incremento de f sería 0,4. Ponte tú, si esto está en porcentaje, incrementamos el 40%. O sea, eso es positivo. Ya. Oye, pregunta. ¿Esto será lo mismo? Lo que está aquí a la derecha. A ver, ¿cuánto será f de 0,2? Porque eso es lo que estoy diciendo, pues aquí la variación de x, ¿cuánto es? 0,2, la variación de x la tenemos, ¿cierto? Ahí está la variación Claro, de x. no sería lo mismo, porque estaríamos ingresando valores diferentes. Ya. Esto sería, a ver, comprobémoslo. Esto sería 2 por 0,2 más 7. Entonces esto sería 0,4 más 7. Entonces eso sería 7,4. Bien, ¿hay diferencia o no hay diferencia? Profe, ¿por qué hizo eso? No entendí. Por ejemplo, uno puede pensar, Valentina, que mira, pero es que aquí tengo el incremento, pues. Esto es lo que incrementó, ¿cachai? Eso es lo que se incrementó. Entonces, si me están preguntando determinar los incrementos de las funciones, entonces bastaría con que yo pudiese reemplazar el incremento, evaluar el incremento en la función, y me podría dar cuál fue el incremento de la función, pues, ¿cachai o no? O sea, evaluar el incremento para encontrar la función incrementada. Ay, entiendo. Gracias. Y bueno, y tenemos un ejemplo, ¿cachai? Tenemos un ejemplo en el que da distinto, ¿cachai? Esas dos cosas son distintas. Entonces, ¿qué me permite concluir eso? Es que al menos hay un ejemplo en el que no podemos hacerlo. Entonces, eso implica que no podemos generalizar. Porque ya hay un caso en el que no nos sirve. Perfecto. Bien. Dicho esto, vamos a irnos hacia el otro lado. Estamos todavía con el ejercicio 1. Nos piden calcular además la tasa de cambio promedio. Entonces, ¿cómo denotamos la tasa de cambio promedio? La denotamos como delta F partido en delta X. ¿Sí? Entonces, ¿tenemos delta F? Pues? Bien. ¿Tenemos delta X o no? También lo tenemos. Entonces, si tenemos a delta F, ¿cuánto era delta F? 0,4. Y delta X es 0,2. Por lo tanto, la tasa de cambio promedio sería igual a 2. O sea, 2 sobre 1 incluso, podríamos decirlo así, para que pueda haber un cociente, porque muchas veces cuando uno ve el 2, ¿cierto? Uno dice, de 2 nomás.
No, pues es que el 2 también está dividido por 1, ¿cachai? Entonces también, Y se deja así, ¿cierto, profesor? El otro claro, sí se multiplicó por 100 y quedaría en un 40%, de sí, claro. equivalente, pero este se queda en 2 nomás, O sea, aquí tenía el 2, por ejemplo, si estamos trabajando con porcentajes, ¿tú qué podrías decir del 2, Rosemary? de 200. De la tasa. Que claro, po, el incremento funcional fue de 0,4, o sea, fue de 40%, Ujú, ¿cierto? Pero eso sí, nos lleva a pensar que la tasa de cambio promedio ya. es es del 200%. Esto lo Perfecto. está, esto lo está analizando, por ejemplo, esto lo está analizando en un periodo de tiempo, ¿cachai? Ya. Porque en general el eje X, ¿cachai? Es el tiempo, es la variable, siempre es la variable independiente del tiempo, ¿cachai? No sé si me Sí, explico bien, sí, ¿sí? sí. Ahora, no, lo que quería era corroborar, ¿no? Porque en la otra parte nos quedamos en 0,4 y lo pasé porcentaje 40%. Y quería preguntar si este también era el caso, ¿no? Que también quedaba en porcentaje. Ahora, ojo, estamos hablando de si es que esto estuviera dándose en porcentaje, Rosemary, ¿cachai? Pero es solamente un supuesto, ¿ya? Ah, Porque va a depender, porque estamos trabajando con, sin un contexto, ¿cachai? Estamos trabajando ahí con puras funciones, ¿no? Entonces, tal vez ese 0,4 puede representar un 40%, o puede representar un 4 partido en 10 y eso no sé, pues, y eso puede decir que cada 10 productos, ¿cachai? 4 son los que están variando no sé, pues, el precio de venta ¿cachai? Ahí va a depender del contexto, explícitamente. Hola gracias, Tamara, sí. buenos días. Bien. Oye, ya, pues, entonces, dado lo anterior, tenemos unos minutitos para hacer el segundo problema. ¿Vale? Entonces, vamos por el B. Ya, ya. 3 minutos para encontrar, mira, vamos a encontrar el X2, vamos a encontrar el incremento funcional y vamos a encontrar la tasa de cambio promedio. Ya. No es muy largo el ejercicio, no es muy compleja la función, así que 2 minutitos, 3 minutitos ya y lo revisamos. Me tienen que avisar cuando van terminando, así que saquen todos los cuadernitos y comenzamos. Ya está. ¿Cómo van, chiquillos? Ya está terminado.
Ya, Rosemary, sigue con los demás nomás. ¿Ya? Yo creo que vamos a hacer unos 5 minutitos para que avancen los que más puedan en ese y después los terminan, porque vamos a ver algo más, un poco más interesante enseguida. ¿Ya? Así que tómense unos 5 minutitos, hacen todos los que puedan de esos y yo les mandamos otro problemita ahora unos problemas con contexto para que podamos analizar. ¿Ya? Vale, 5 minutitos y los revisamos, o sea, y los conversamos aquí. Dos minutitos más y seguimos.
Ya, profesor. Ya, Rosemary. Justamente estaba aquí agregando, perdón, justamente estaba aquí agregando, voy a agregar una página donde tenemos un pequeño problema enfocado a la misma, al mismo contenido, ¿no? Entonces, antes que todo, ya los compañeros, a ver, el primero tenemos, a ver, vamos a hacer, yo creo que uno simplemente, con uno estaríamos bien, ¿ya? Este. Ya, ese. Ya, aquí estamos. Ese problema de aquí, entonces, aquí tenemos el incremento, ¿cierto? Tenemos que el incremento de x es 0,5. Sí, nosotros sabemos que el incremento de x es x2 menos x1. Si tenemos algún x, tenemos un incremento que es positivo. Entonces, como el incremento es positivo, x2 es nuestra incógnita. ¿Sí? Entonces 0,5 va a ser igual a x2 menos 1. ¿Sí? Y con eso vamos a poder determinar x2. x2 es 1,5. Ya, y luego de que tenemos eso, entonces tenemos que calcular, ahora tenemos que calcular la variación de la función, ¿cierto? Entonces, para calcular la variación de la función, vamos a evaluar el f de x2 menos el f de x1. ¿Ya? Entonces, la variación funcional va a ser f de x2 es 1,5. 1,5 al cuadrado menos 4. Dividido en 1,5 menos 2. Menos 1 al cuadrado menos 4 sobre 1 menos 2. Bien. ¿Cuánto le dio un incremento funcional Rosemary en esta? Ya, en la 2, 3.5. Esta es la C, es la tercera. Sí, era 3.5, me quedó menos 3. La variación funcional quedó en menos 3, Al ¿no? final, todo 0,5. A ver, ya, a ver, no caí. A 2,25. la resolución de todo eso, 0,5 me salió. Ya, gracias. Ya, 0,5. Perfecto. Y entonces, ¿cómo sería la variación, la tasa de cambio promedio? 0,5 entre 0,51. Claro. O sea, si habláramos de un incremento funcional, tal vez estaría incrementándose el 100%, ¿ya? O podríamos interpretar también que se parece, que permanece invariante, ¿no? Esa también es otra posible interpretación y va a depender del problema. Bien, estos se hacen así, ya los demás quedan para ustedes, porque ahora me gustaría que analizáramos, bueno, le vamos a ver, al parecer vamos a arreglar las diapositivas, a ver. Esta la vamos a sacar de aquí, ¿sí? Y esta de aquí tendría que ir antes que esta. Ahí. Y nos vamos a quedar con esto. Vamos. Ya. Estaba cerrando la puerta. Mira, aquí hay un problema aplicado al crecimiento y variación de la población. La población de cierta ciudad en el tiempo t medido en años está dada por esa función. Determinar la tasa de crecimiento promedio en cada pareja de tiempos. Vamos. Vamos con el A. Y vamos con el B. Chiquillos, para los que están conectados,
bueno, Rosemary dio la evidencia de que hacía el trabajo. Los demás están trabajando también, ¿cierto? Lo importante de este espacio, chiquillos, de este tiempo que tenemos, es que ustedes puedan meterle mano un poco a estos ejercicios, ¿ya? Entonces, esa es la idea, que ustedes hagan, ¿ya? Entonces, aquí vamos a darle, yo creo que unos, no sé, unos 5 minutitos a estos, para que hagan ese cálculo, unos 4 minutos, yo creo, 4 o 5 minutos, y los revisamos, ¿ya? Para que comencemos, ¿vale? Dale, 5 minutitos, 4 minutitos y los revisamos. ¿Cómo van, chiquillos? ¿Ya está listo, no? Fíjate, me piden determinar la tasa de crecimiento promedio. O sea, lo que tengo que determinar es el delta P partido en el delta T. Che, ojo, que esto representa lo mismo, solamente está contextualizado a la función, con la función P, con la función T, ¿cierto? La primera sería... Ahora sí está. ¿Disculpa? Que ahora sí está el primero. Ya, muchas gracias. Por ejemplo, aquí uno puede darse el trabajo de sacar esto aparte, ¿cachai? Cada uno aparte, o puede trabajarlo directamente, ¿cachai? Porque aquí, por ejemplo, el delta P yo sé que va a ser P de el X2 menos el P del X1, ¿sí? Y es bueno que se acostumbren a trabajar de esta forma. Y acá vamos a tener el T2 menos el T1, ¿cierto? Entonces, aquí vamos a hacer el cambio respectivo de las T, con la variable que corresponde. T2 menos T1. Ya. La función evaluada en T2, suponiendo que es T2 y este T1, ¿cierto? Entonces tendríamos
10.000 más 1.000 por 7 menos 120 por 7 al cuadrado menos 10.000 más 1.000 por 3 menos 120 por 3 al cuadrado. Y esto va a estar dividido por 7 menos 3. Bien. Ya, ¿cuánto es delta T? ¿Rosemary, usted lo sacó completo? ¿Cuánto le dio? Sí, salió menos 200. Menos 200. Ya. Menos 200. Ya. Mira, a ver, esta es la A, ¿cierto? Ok. Sí. ¿Cómo tú puedes interpretar entonces el menos 200? Ya, ahora sí. Está sobre 1, ya. La población en cierta cantidad de tiempo está dada por determinar la tasa de crecimiento promedio por cada pareja. Ya. ¿Esta vez es la interpretación, Rosemary? ¿Perdón? ¿O esta vez es la interpretación? Sí, un poquito, porque estaba volviendo a ver las variables, ¿no? ¿Qué había con respecto a las variables del enunciado? Primero que todo, al tiro, tenemos Tiempo. nuestra variable que es el tiempo, T está en tiempo, y se está midiendo en años. Entonces, que haya un 1 acá, nos está dando el promedio del crecimiento poblacional anual, ¿cachai? Yo podría decir, cuando habían pasado 3 años era cierta población, cuando pasaron 7 años entonces era cierta población. Entonces yo podría ir analizando qué pasó en cada año, por ejemplo, con T3, con T4, con T4, con T5, con T5, con T6, con T6, con T7, ¿cachai? Yo podría ir analizando todo eso. Lo que estoy analizando de forma particular aquí es la tasa de crecimiento promedio de todos esos años. Eso es lo que analizamos. Lo que estamos pensándolo así, porque lo estamos pensando como una recta, ¿cachai? El crecimiento se está pensando como una recta. Si tú te das cuenta, la variación de las x, cuando nosotros, por ejemplo, tenemos una función de x y una función de y, ¿cierto? Y nosotros tenemos una gráfica, ¿cierto? Este punto incrementó a este punto, ¿sí? Eso que tenemos acá, nosotros de aquí podemos sacar una pendiente, ¿sí? Una pendiente. Esa pendiente de recta se da justamente por la diferencia que tienen las y sobre la diferencia que tienen las x, ¿cachai o no? Sí, Entonces, x2 menos x1 sobre x2 menos x1, claro. exactamente, exactamente. E y está representando la función. Entonces, cuando yo estoy calculando esto, lo que estoy calculando finalmente es como algo parecido a una pendiente, ¿cachai? Sin embargo, esta pendiente es promedio, porque aquí, por ejemplo, entre todos estos espacios, yo no estoy seguro si es que me fue dando lo mismo todo el rato, ¿cachai? Porque, por ejemplo, un punto pudo haber estado por acá, ¿cachai? Otro por aquí y otro por acá. Entonces me sacó un promedio entre esos dos extremos. ¿Te fijáis? Por eso, más adelante, cuando uno le pone el límite a esto, cuando uno le pone el límite, que es un operador matemático que permite acercarse y aproximarse, ¿cachai? Si yo tengo un punto aquí, lo que me permite el límite es aproximarme tanto por la izquierda como por la derecha a ese punto, ¿cachai? Eso es lo que me permite el límite. Entonces me permite hacer un análisis más a fondo. ¿Me explico bien con lo que acabo de indicar o no? Sí, hasta ahorita bien. Entonces, gracias, Rosemary. Entonces, en ese sentido, ¿cómo interpretamos ese menos 200? Sería por cada año, ¿cierto? No es por cada año. Lo analizamos nosotros por cada año para que fuera más claro que esto es una tasa de crecimiento promedio. O sea, yo tomé
los años que están entre el T3 y el T7, supuse una recta lineal e hice un promedio de ellas. ¿Cachai? Entiendo. Supuse un Entonces, promedio. ¿Cómo? o sea, ya, lo que usted me acaba de decir es que justo entre la recta que está abajo, que es del 3 al 7, que vendría a ser la variable independiente, que son los años, ¿cierto? Sí. Sacó el promedio y eso fue la variación que se dio en la recta I, y de ahí sale el menos 200, más o menos. Exacto. ¿Qué quiere decir eso gráficamente? Que la pendiente es negativa. Claro, así como ¿Cachai? lo Que la lo pendiente viene así. Entonces, si aquí estábamos en el año 3, aquí estamos en el año 7. ¿Qué rayo está pasando? está decreciendo la población. Está decreciendo la población. Podríamos decir, esta es una población europea. Ah, ya está decreciendo en un 200% entre tal y No tal sé si año. un 200%. No sé si en, no, disculpe. No sé si en 200%. ¿Cachai? Eso va a depender, no sé, de un contexto más específico. Así que Ya. lo que sí podemos decir es que está decreciendo en promedio anual de Ujú. menos 200. Ahora, ¿cuál es la unidad de medida de P? ¿Cachai? Porque dice población nomás, la población de cierta ciudad. O sea, claramente la población, pero nosotros lo podemos medir. ¿Qué formas tienen, a ver, los sociólogos y los comerciales? No, en realidad los bachiller, eso así debería decir. A ver, los bachiller, explíquenme, ¿cómo se mide la población? ¿Bajo qué parámetros se mide la población? Bueno, se utiliza la... Disculpa, Valentina, no te logré escuchar. Fórmula de demografía, ¿o no? Ya, bien. A través de una demografía. La demografía, tú puedes medir la población a través de la demografía, ¿cierto? Rosemary, ¿usted qué iba a decir? No, me iba a equivocar. No Seguía importa, pensando pues. en los números. Ya. Salga de los números un poco, entonces. Ya. ¿Cachai? Uno puede, claro, por demografía. Valentina, ¿qué significa la demografía? El estudio de la población, ¿o no? Disculpa. El estudio de la población. Escucha la primera palabra no te la escucho. Estudio de la población. Ya. No te escuché la primera Bueno, palabra. Según yo yo, sé que la expresa el demografía crecimiento de la estudia la población, ¿o cantidad de no? habitantes dentro de un territorio. Ya. Sí, Matías, tiene que ver con eso. Rosemary, ¿podrías repetirlo? Que es el número de habitantes que se da dentro de un territorio. Eso es Claro, básicamente la demografía. esa es la demografía. Y la densidad poblacional tiene que ver con la cantidad de habitantes que hay por metro cuadrado, Ya. ¿cierto? Entonces, podemos estar hablando de densidad poblacional, o sea, ¿cómo se llama? De la demografía, la cantidad de habitantes que hay, ¿cierto? O Ujú. podríamos hablar de la demografía, o sea, densidad poblacional, que tiene que ver con la cantidad de habitantes que hay en cierto espacio, ¿cachai? Va a depender. El contexto en este caso no es tan específico. Entonces por ejemplo, ese menos 200 va a costar más interpretarlo, porque puede ser que sea menos 200 y eso indique cómo está decreciendo la densidad poblacional anualmente, ¿cachai? Profe, Eh, ¿Sí? entonces, así tal cual como está el problema, sin volar más allá, yo lo único que tendría que responder es que dentro de dentro de 3 y 7 años, la tasa de crecimiento promedio es de menos 200 y lo dejaría ahí. Exacto. Ahora sí el problema dice estamos hablando, por ejemplo, estamos hablando de crecimiento y variación de la población. Entonces se supone, quizás estamos hablando del aumento o la disminución de habitantes. ¿Cachai? Pero si te colocan ahí no sé, pues, la densidad poblacional, entonces ahí va a depender del contexto, exactamente, Lucy. Ya. Gracias, Rafa. Ahora sí mejor.
puede ser densidad poblacional, puede ser demografía, ¿cierto? Etcétera. Esas cosas para darle el sentido al menos 200. Bien. Mira, vamos a hacer yo solamente el A. El B y el C les va a quedar a ustedes. En el C, mira, me piden la variación entre el T y entre el T más delta T años. Entonces, este sería como mi T1 y esto sería todo como mi T2. ¿Ya? Para cuando lo tengan que calcular ahí, lo metan de esa forma. T1 y todo eso T2. ¿Ya? Cuando lo hacen después me cuentan cómo les fue. Bien. Vamos a irnos a una nueva página. Porque aquí, adivinen qué. Traigo otra maravilla. Vamos, dice, la función de costo. Después de consultar a un matemático, un fabricante sabe que el costo de producir X artículos puede simularse por esa función que está ahí. A. Determinar el incremento en el costo cuando el número de unidades se incrementa de 30 a 70. Calcular el costo promedio por unidad adicional de incremento de la producción de 40 a 70 unidades. Calcular el costo promedio por unidad adicional del incremento de la producción de 70 a 90 unidades. ¿Sí? ¿Es claro lo que hay que hacer? Vamos a hacer solamente el A. Y los otros dos quedan para ustedes. ¿Ya? Tenemos ya 3 minutos para hacer. Vamos, 3 minutos para el A. Bueno, si pueden hacer el B y el C también, háganlo nomás. 3 minutitos y lo revisamos.
Al parecer no estaba tan difícil, ¿o sí? ¿Estamos listos ya? Ya. Ya está. Ya. Esto es 0,001 por 30, no, por 70 al cubo, menos 0,3 por 70 al cuadrado, más 40 por 70, más 1000, menos 0,001 por 30 al cubo, menos 0,3 por 30 al cuadrado, más 40 por 30, más 1000. Y todo esto dividido por 70 menos 30. Rose, dígame por favor, ¿cuánto le dio? 17.9. 17,9. Bien. Entonces determinar el incremento. Ese fue el incremento del costo. ¿Sí? O sea, ahí estamos sacando un costo, yo me imagino un costo promedio por artículo. ¿Cachai? Si incrementó el costo de 30 a 70, entonces el costo por artículo tiene que haber aumentado, o el costo promedio va aumentando en 17.9. ¿Sí? Estamos bien con esta parte, ¿no? Ya es como clarito, ¿no? Sí, ya lo entendí mejor. ¿Y los demás compañeros? Profe, yo tengo una duda. Dígame. Es que era determinar el incremento. Y esa no es la misma fórmula de tasa, ¿cierto? Ah, no, mira, hicimos la B. No O sea, hicimos, solo quedaría en 716 nomás. no hicimos ninguna. Gracias, Javiera. Mira que está atenta la Javiera. Claro, pues tendríamos que haber hecho esto nomás. Ya. Claro, me piden el incremento del costo, pues mira que soy pájaro. Sí, pues no decía nada de promedio, ¿no? Sí, pues. Entonces, ¿cuánto es entonces esto, Rose? 716. Ya, el incremento del costo fue ya de 716. Claro, pues, porque el costo te lo viene dando la función, ¿cachai? Entonces se incrementan, dígame. Profe, a mí me da diferente, me da 3.560. A mí igual, profe. Me da 3.560. Ya. Rosemary son 2 contra 1. Ah, pero no sé si estará bueno. A lo mejor nos equivocamos. A ver, vamos a calcular, a ver si... a ver. Ese, por ejemplo, el con 70 me da Sí. 5.760. A ver, El total. Ros, ¿podéis comprobar tu resultado, por favor? Y el de con los 30 me da 2.200. A ver, No, a El mí restal, el que me da diferente también. A mí me da con 70. Sí, pues con 70 me da 2.673 y con 30 me da 1.957. Por eso la diferencia sale 716. ya. Vamos a ver. Aquí tenemos... a ver, estas obligaciones. Porque hay una resta. Ya. A ver. Un segundito. Dice, esto es 0,001 por...
Y no tenemos el elevado. Le digo el elevado nomás, así para que lo coloque. Ya. Faltó un 1 ahí, profe. 0,01. Más 0,01. Sale más rápido empezar a hacer con la computadora. Dígame, Matías. Yo creo que yo me equivoqué, porque ya me di cuenta qué error tuve. Había un menos ahí, por eso. Pero estoy igual. Porque ocupé Es que ocupé el 0,01. 0,01. Ah. Ya ves, sí es 716. Ya los pillamos, Claro, ya los pillamos. ¿Cómo ahí está la no? diferencia. Ya, vamos a hacer de nuevo. 716. Ya, delta C, entonces, ¿cuánto es? 716, profesor. Muchas gracias, Rolf. De nada. 716. O 700, es que aquí le tengo que poner más 400. Ah, ya. 716, Sí. ya. Ya, es importante esta parte también porque uno se da cuenta y revisa sus errores, ¿no? Uno tiene que revisar sus errores. Estoy aquí, todos me saludan porque en realidad abrí las ventanas de la habitación y justo daba una parte de la... Entonces pasan vecinos y me quedan mirando. Y yo le digo, hola, hola, hola. Javiera, ¿puedo tener la B? ¿Cómo, profe? La B la hizo. No, profe. Allá no importa. Ya. 17.9. No, porque el 17.9, acuérdate que lo hicimos por el 30-40, pero aquí nos dan 40-70. Ah, lo cambia. Sí, entonces el B y el C les queda a ustedes. 23,86 periódico. ¿Cuánto? 23,86 periódico. Oh, espera. Ya, y la última. Ya, perfecto. Ya, les queda a ustedes, ¿sí? Ujú. Ahora, y aquí para finalizar, voy a dejar también otra cosita. Aquí hay un par de problemas más que hice en algún momento de mi vida. Ya, mira. A ver, el 4 dice relación demanda-ingreso, ¿cierto? Cuando el precio de cierto artículo es igual a P, el número de artículos que pueden venderse por semana está dado por esa fórmula. Determinar el incremento de la demanda cuando el precio se incrementa de 4 a 9. Determinar la tasa de cambio de la demanda cuando el precio se incrementa de 4 a 9. ¿Se entiende lo que hay que hacer o no? Mira, el problema 5 dice que el Producto Nacional Bruto. Durante el periodo del 1990 al 2010, el Producto Nacional Bruto de cierto país se encontraba dado por esa fórmula. En miles de millones de dólares, X en años y X0 corresponde al año 1990. Determinar el crecimiento promedio del PNB entre los años 2000 y 2005. Ya. Y después también el costo de producir X unidades de cierto artículo está dado por esa función y el ingreso por la venta de X unidades está dada por la función de ingreso, ¿cierto? Se están produciendo 200 unidades y se desea incrementar la producción a 210 unidades. Calcular los incrementos correspondientes al costo, al ingreso y la utilidad. Determinar el cambio promedio del costo, ingreso y utilidad por unidades adicionales vendidas. Valentina, Tamara, Marcelo, Viviana, Javiera, Rosemary, Matías, ¿se entienden esos problemas? Sí, profe. Ya, perfecto. Porque si me dan un último segundito, ¿ya? Esto, yo sé que ustedes tienen harto tiempo, o sea, harto tiempo usado, ¿cierto? No tienen mucho tiempo en realidad para andar haciendo tareas.
¿sí? Pero esto es lo que nosotros vamos a terminar de revisar hasta la próxima semana. Esto es lo que vamos a chutar. ¿Ya? Después yo les voy a mandar otra guía de incrementos. Tiene que ver con costos, con otras cosas. Ya, pero entonces aquí hay distintos contextos, y eso es lo que me interesaba. Ya, después de consultar a un matemático, ¿cierto? Una nueva empresa de televisión por cable pudo simular la producción de familias que utilizaban el servicio de años después del promedio de la fórmula, perdón, promedio de la fórmula, P igual a algo, determinar el crecimiento de nuevo, la tasa de cambio promedio, nuevamente nos piden lo mismo. La población de cierta comunidad, ¿cierto? Del tiempo T se encuentra dada por esa fórmula, calcular el incremento, calcular el crecimiento promedio de la población. Función ingreso, en función de determinar la tasa promedio de ingreso. ¿Cachai? Ya. Entonces, después de eso tenemos 3, 4, 5, 6 problemas más que resolver. ¿Ya? Los problemas no están difíciles, están entretenidos, es para que usted suelte la mano, ¿cierto? Suelte la mano y la próxima semana, si es que tienen alguna dificultad con alguno de estos problemas, los revisamos. ¿Vale? Chicos, chicas. Profe, o sea, más que el resultado numérico, si tengo algún, por ejemplo, si yo llego a dar la respuesta así por escrito con el número, ¿se la puedo decir para que me diga así como lo planteo Por como supuesto. respuesta? Por Genial. supuesto. Por supuesto, tú lo haces y lo analizamos, ¿cachai? Y ahí, como lo hacemos siempre, Rosemary, lo analizamos, vemos si es que tiene sentido, que no tenga sentido, ¿cierto? Y vemos si es que es coherente, si es atingente, etc. Sí, quiero mejorar esa parte, por si acaso. Es súper importante también responder, porque es como lo último, o sea, tú resolví un problema y así un aparataje, ¿cachai? De todo, para poder entregar una respuesta. Por eso es importante tener bien definidas las variables, saber cuáles son las variables que están en juego, cosa de que cuando un lector, por ejemplo, revise tu problema, no quede ningún cabo suelto y él solamente con la lectura del problema puede entender absolutamente todo lo que tú hiciste y no tenga que recurrir y decirte, ¿sabes qué, Tamara? Explícame lo que hiciste acá, ¿cachai? Para que no pase eso, uno lo más explícito que pueda. ¿Sí? Ya, profe, gracias. Ya. Bueno, vamos a dejar... Dígame, Valentina, por favor. ¿Por dónde va a mandar la guía? Aquí mismo yo les voy a subir... aquí mismo yo les voy a subir en el chat de esta reunión, les voy a subir esta pizarra que acabamos de hacer. Ok, gracias. De hecho, la voy a guardar al tiro. Se la voy a mandar al tiro, ¿ya? Esto es... ¿cuál es el código de este curso? BSC. BSC 114 o 124. Ya. Y nosotros aquí estamos en la sección 1. Y guardé, salgo de acá, termino la grabación y finalizamos la